nosotros somos los esclavos del Señor. Y finalmente, al servirle, nosotros nos enamoramos y lo amamos a Él, amamos su familia, no deseamos dejarlo y queremos continuar sirviéndole para siempre. No queremos irnos. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Deuteronomio, y en el mensaje de esta ocasión exploraremos los capítulos 14 y 15. La palabra esclavitud tiene una connotación poderosa e inclusive muy penosa en la sociedad actual. No obstante, la Biblia la describe frecuentemente como algo que es parte de la vida cotidiana del pueblo de Dios. En cierto sentido, nos ayuda a recordar que todos tenemos un trasfondo donde fuimos esclavizados por el mundo y el pecado. No obstante, Dios en Cristo nos ha liberado de esta esclavitud. Esta es la promesa del Evangelio y la esperanza de nuestra vida cristiana. En Cristo no solo han sido liberados los cautivos, sino que los pobres y los necesitados serán alimentados, vestidos y tendrán abrigo. Deuteronomio es un libro del Antiguo Testamento que nos presenta muchos cuadros maravillosos acerca de los diferentes aspectos de la vida de un creyente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, seguiremos hablando del mismo tema que se titula La ley es proclamada nuevamente, y nos agrada presentarles una vez más a Antonio Hernández, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Antonio, qué bueno tenerlo de regreso en el programa. Me alegra estar aquí para tener comunión acerca de este tema en Deuteronomio. Estoy de acuerdo con usted que el libro de Deuteronomio nos presenta unos cuadros maravillosos que nos revelan al propio Dios a quien servimos, y que también nos muestran la clase de personas que debemos ser en la tierra. Para aquellos que no han escuchado los mensajes anteriores, en el libro de Deuteronomio vemos a Moisés preparando una nueva generación del pueblo de Israel para entrar en la buena tierra. Moisés les da unas instrucciones prácticas acerca de cómo debían tomar posesión de la buena tierra. ¿No es así, Antonio? Así es. Mientras el pueblo estuvo en el desierto, Dios cuidó de sus necesidades directamente y no había necesidad que compartieran los unos con los otros. Pero en la buena tierra sí debían laborar ellos mismos, recoger la cosecha y además tener una relación con Dios y los unos con los otros. El libro de Deuteronomio contiene una gran cantidad de principios detallados respecto a la clase de vivir que Dios deseaba que ellos llevaran. Uno de los puntos que queremos mencionar es el estatuto que Dios le dio a Israel respecto al diezmo. Aunque muchos cristianos quieren usar esta misma palabra en el Nuevo Testamento, no podemos encontrarla por ningún lado. El dinero del diezmo era usado para sostener a aquellos que servían a tiempo completo en el templo, es decir, a los levitas, y también para cuidar de las necesidades de los pobres y desamparados. Ofrendar es una parte muy importante de la vida cristiana, pero es algo de lo cual se ha abusado y también se ha usado inapropiadamente. Cuando ofrendamos, debemos hacerlo de una manera apropiada y con una visión apropiada según Dios. Hoy hablaremos acerca de Deuteronomio 14, y para eso quisiera leer unos versículos para establecer el contexto apropiado del mensaje. En los versículos 28 al 29 dice:
al cabo de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo pondrás dentro de tus ciudades. Y vendrá el levita, porque no tiene porción ni heredad contigo, así como el peregrino, el huérfano y la viuda que estén dentro de tus ciudades, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Bien, entremos de una vez en el primer segmento del mensaje con Witness Lee. Adelante. Aquí tenemos otro estatuto concerning aid to the needy ones. relacionado con dar ayuda a los necesitados. You know, God charged children of Israel. ¿Saben que Dios ordenó a los hijos de Israel que le ofrecieran a Él el diezmo cada año? Y cada 3 años debían sacar el diezmo de lo producido durante el año y guardarlo en sus ciudades para cuidar de las necesidades de los levitas. Ellos eran los que servían al Señor a tiempo completo y no tenían trabajo, ni negocios, ni fuente de ingresos. Por tanto, Dios ordenó que el pueblo apartara cierta cantidad para cuidar de los levitas y también para los viajeros, los peregrinos, los huérfanos y las viudas. ¿Qué les parece? Así es nuestro Dios. Si nosotros somos los que ofrendamos así para los necesitados por causa de los intereses de Dios, Él ciertamente bendecirá todas las obras de nuestras manos. Todo lo que hagamos, Dios la bendecirá. Y esta bendición es algo que regresa a nosotros de parte de Dios. Aparentemente nosotros estamos dando, pero en realidad estamos recibiendo. Dar es mucho más bendecido que recibir. Yo he probado que cuanto más doy, más recibo de parte de Dios. Y muchas veces lo que el Señor me ha regresado me hace sentir avergonzado, que siempre doy muy poco y el Señor siempre me regresa mucho. La historia nos muestra que todos los que son buenos para ofrendar, todos ellos pueden testificar lo mismo. Ellos finalmente reciben mucho más de lo que ofrendaron. Ay, yo siento tanta dulzura al leer estos versículos. Debemos darnos cuenta que al ofrendar al Señor, jamás perderemos. Lo primero que debemos recordar cuando uno ofrenda son los que sirven al Señor a tiempo completo, los levitas. Luego los extranjeros y los huérfanos y las viudas. Después de leer este libro de Deuteronomio, ¿qué les parece esto? ¿No es esto mucho mejor que la Constitución de los Estados Unidos? Nuestro Dios es sabio y su Constitución es muy sencilla. Es tan simple que todos podemos comprenderla. Si ustedes leen estos versículos, sí los entienden, ¿verdad? ¡Aleluya! Antonio, con solo escuchar el segmento anterior ya me siento contento. Muchas veces he escuchado hablar acerca de este principio y pienso que los que escuchan este mensaje también lo han hecho. El asunto del diezmo no es un asunto nuevo para la cristiandad, pero la manera como les ha sido presentada no es tan santificada, tan placentera ni disfrutable. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? La visión que acabamos de escuchar es maravillosa. Podemos apreciar la sabiduría de Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento e incluso todavía es verdad en el Nuevo Testamento. Dios ha permitido que algunos entre su pueblo sean pobres y necesitados. Por otro lado, también están los que sirven a tiempo completo, que no tienen un empleo y que no tienen la manera de sostenerse. Sin duda existen muchas necesidades entre el pueblo de Dios, y esto según su arreglo soberano. Pero como Dios es un dador abundante, jamás podremos dar más de lo que Él da. Él se preocupa por todo su pueblo, por los servidores, los pobres, los peregrinos, los huérfanos y las viudas. Él también tiene un corazón generoso para cuidar de todos
y suministrarles para sus necesidades. ¿Cómo lo hace? Por medio de darnos la oportunidad de ofrendar, porque hay más bendición en el dar que en el recibir. Por tanto, dar es una bendición, porque recibimos de Dios mucho más de lo que hayamos dado. Esta es una situación maravillosa en la que podemos participar de la bendición de Dios y a la vez ser bendecidos en una mayor proporción de la que damos. Gracias, Antonio. Winnesley dijo que muchas veces se sentía avergonzado de recibir mucho más de lo que había dado. Creo que todos hemos experimentado esto de alguna manera u otra. Tenemos un Dios generoso que nos da mucho más abundantemente de lo que necesitamos. Si aprendemos a ser dadores alegres, experimentaremos una situación de felicidad y gozo al recibir la bendición del Señor. Bueno, esta sección del libro de Deuteronomio nos presenta el cuidado amoroso de Dios para con su pueblo en las diferentes circunstancias. Y no se trata simplemente de que nuestras necesidades sean cubiertas. Pero ahora entremos en el tema con que iniciamos el mensaje acerca de la esclavitud. En Deuteronomio 15, del 12 al 14, dice lo siguiente: Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, se vende a ti, te servirá 6 años, pero al 7º le dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Sin duda, este pasaje está relacionado con la esclavitud. Regresemos de nuevo con Winnesley. Some members of God's people Algunos de los miembros del pueblo de Dios sold themselves to others as a slave. se entregaban a otros para servirles como esclavos. Well, you have to remember, slavery. Bueno, recuerden que la esclavitud solo podía ser practicada durante 6 años. Después de los 6 años, los esclavos debían ser puestos en libertad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de reposo, de descanso. Después de crear el universo en 6 días, Dios descansó. Así que no importa cuál sea la excusa, solo se podían tener esclavos durante 6 años. Al ver esto, podemos darnos cuenta que Dios no solo es un Dios sabio, sino que además simpatiza mucho con el hombre. Entonces, cuando el amo liberaba al esclavo, no lo podía dejar ir con las manos vacías. Debía darle un rico suministro, porque nuestro Dios no es un Dios de escasez, sino de riquezas. Así que cuando se despedía al esclavo, se le tenía que llenar las manos con toda clase de riquezas. Esto es maravilloso. Así que, primero, Dios es un Dios de descanso, y segundo, es un Dios de riquezas y no de escasez. Pero supongamos que un esclavo amase a su amo y quisiera quedarse con él. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es una tipología muy buena. Así que esto representa que nosotros somos los esclavos del Señor. Y finalmente, al servirle, nosotros nos enamoramos y lo amamos a Él, amamos su familia, no deseamos dejarlo y queremos continuar sirviéndole para siempre. No queremos irnos. Y la tipología nos dice que si el esclavo le dice eso a su amo, él tiene que aceptarlo inmediatamente. Y cada vez que hacemos una ofrenda voluntaria como esta, por el resto de nuestra vida al Señor Jesús, Él nunca la rechazará. Y entonces, ¿qué debe hacer el amo? El amo entonces debía tomar una lesma y horadar la oreja del esclavo contra la puerta, para hacer que la oreja y la puerta sean uno solo. La oreja nos representa a nosotros y la puerta representa a Dios. Y nosotros somos lesnados, perforados, y somos unidos a la puerta. Y ese es el lugar donde tiene que estar el esclavo.
Nosotros estamos en la puerta esperando escuchar la voz de nuestro amo para servirlo. Y esto tiene mucho significado. Así que después de hacer esto, el esclavo se quedaba con su amo para siempre. Y esto significa que hemos entregado nuestra libertad al Señor. Ya no tenemos libertad. Por 7 años tuvimos libertad para decidir si nos íbamos o nos quedamos. Pero una vez que hemos decidido quedarnos con nuestro Señor y nuestra oreja ha sido horadada con una lesna en la puerta, eso es todo. Perdemos nuestra libertad. Antonio, quisiera que, por favor, nos hable un poco acerca del esclavo que ganaba su libertad después de 6 años y la manera en que el amo debía despedirlo. Ahora, si el esclavo quería, podía quedarse voluntariamente con el amo por el resto de su vida. ¿Qué nos puede decir acerca de estos tipos? Como usted acaba de decir, todo está lleno de un rico simbolismo. Debemos darnos cuenta que la ley de Dios, con sus ordenanzas y estatutos, es en realidad un retrato de Dios mismo. Dios es un Dios de descanso. Durante la obra creadora, Él laboró por 6 días y luego descansó. Por tanto, en sus estatutos, Él solo permitía que un esclavo sirviera durante 6 años antes de ser liberado. También es un Dios que está lleno de riquezas. Por tanto, cuando se liberaba un esclavo, el amo necesitaba llenar sus manos de riquezas. Pero si el esclavo amaba a su amo y no quería salir libre, podía hacerlo. Este es un cuadro maravilloso de nuestra relación con el Señor en nuestro servicio. ¿Por qué servimos al Señor? Lo servimos porque amamos a nuestro amo. Escuchen lo que dicen los versículos en Deuteronomio 15, 16 y 17. Si Él te dice, no quiero dejarte, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu sierva. El hermano Lee dice que la puerta representa a Dios, y horadar la oreja significa que el esclavo debía tener su oído atento para su amo y permanecer en una posición en la cual podía escuchar su voz y servirlo según su deseo expreso. Esta es la manera como debemos servir al Señor, teniendo nuestro oído atento a lo que Él dice, para escuchar el deseo de su corazón y así poder servirlo apropiadamente. Amén, Antonio. Bueno, antes de entrar en el segmento final, quisiera mencionar un par de versículos que hablan acerca de la esclavitud. Se trata de Deuteronomio 24, 18 al 19, que dicen: «Sino que te acordarás que fuiste esclavo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el peregrino, el huérfano y la viuda, a fin de que te bendiga Jehová tu Dios en todo lo que emprendas». De nuevo, aparecen aquí en escena el peregrino, el huérfano y la viuda. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. The children of Israel, they were to always remember Los hijos de Israel siempre debían recordar that they were slaves in Egypt, que ellos habían sido esclavos en Egipto and that Jehovah their God, your God, has ransomed y que Jehová los había rescatado. ¿Cómo los trató Dios hoy día? Por tanto, ellos debían siempre tratar al peregrino, al huérfano y la viuda de la misma manera que Dios los trató.
recuerden sus necesidades. Cuando el pueblo de Israel recogiera su cosecha en el campo y se les olvidara una gavilla. Claro, ustedes piensan que hay que regresar para recoger la gavilla, pero eso estaba en contra de la constitución divina. Cuando uno se olvidaba de una gavilla, Dios decía ¡aleluya!, porque debían dejarla allí para que Dios pudiera cubrir las necesidades del peregrino, del huérfano y de la viuda. Y esto no era una pérdida para el dueño. Al hacer esto, el pueblo no perdía, sino que le daba la oportunidad a Dios para bendecirlo. El Señor entrará en tu negocio, en tus empresas. ¿Creen ustedes esto o no? Debemos creerlo, porque Dios es real y viviente. Las gavillas que se quedaban olvidadas en el campo eran para los pobres, para los peregrinos, los huérfanos, las viudas. ¿No es esto maravilloso? Si amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos permitir que Dios pueda bendecir a los necesitados y bendecirnos a nosotros también. Si hacemos esto, los ángeles bailarán de gozo y Dios dirá, tú bendices, yo te bendeciré. Mientras llevamos a cabo nuestros negocios, debemos recordar a los necesitados entre los hijos de Dios. En el pueblo de Dios siempre habrá necesitados. Por tanto, necesitamos tener un corazón hacia ellos y espontáneamente tendremos una porción para ellos, para dársela en secreto. Y al hacer esto, Dios estará contento y Dios también secretamente bendecirá nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa de manera abundante. Entonces todo el cuerpo del pueblo de Dios estará bajo su bendición y no habrá escasez, sino que todo el tiempo habrá mucha abundancia sobre abundancia para exhibir las riquezas de Dios. Esto es maravilloso. Antonio, al escuchar este segmento, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. En el comercio mundano, esto se considera un pésimo negocio, ya que nadie le regala nada a nadie. Pero en la economía divina, esta es la puerta que abre el camino a las bendiciones de Dios. Sin duda, tenemos un Dios maravilloso, ¿verdad? Así es, Víctor. En nuestra naturaleza humana no pensamos en los demás, sino que solo nos preocupa nuestra tranquilidad. Si se nos olvidase recoger una gavilla en el campo, inmediatamente enviaríamos a alguien para recogerla porque no querríamos perderla. Pero según la economía de Dios, todo lo que se quedaba en el campo pertenecía a Dios y se dejaba allí para satisfacer las necesidades de los pobres. Esto nos muestra el corazón de amor que Dios tiene por su pueblo, ya que se preocupa por todos. También nos muestra que Dios siempre está buscando la oportunidad de bendecir a su pueblo. Esa es la razón por la que dice en la Biblia que si nos conducimos de esa manera, entonces Él podrá bendecir nuestra labor. Nuestro comportamiento le da a Dios la oportunidad de bendecir a otros. Pero si no nos conducimos de esa manera, entonces no hay el terreno para recibir su bendición. Dios se siente desilusionado cuando esto sucede, porque Él desea bendecir a su pueblo. Si simplemente guardamos todo para nosotros, no recibiremos las bendiciones de Dios y no lo expresaremos. Es decir, no viviremos una vida que manifieste la clase de Dios que tenemos. Así que no tendremos gozo interior. Si queremos estar gozosos y que Dios también lo esté, entonces necesitamos tomar la manera de Dios y no la nuestra. Es verdad, Antonio. Sin embargo, quisiera aclarar que este cuadro no es para cumplir una obligación cristiana. No debemos hacer de este principio una doctrina vacía, aunque sabemos
que debemos ofrendar como parte de nuestra vida cristiana, no se trata de una obligación, sino de una condición de vida que refleje la clase de Dios que tenemos. Debemos vivir de tal manera que Dios pueda ser magnificado y glorificado. Bueno, Antonio, desearía continuar hablando acerca de este tema tan crucial, pero el tiempo se nos agotó. Así que le agradecemos su compañía y colaboración en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Ha sido una maravillosa oportunidad para ser refrescado en cuanto al dar, para que el Señor tenga la oportunidad de bendecir. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.